Paula se encontraba parada afuera de la puerta de su señor, con una expresión seria pero algo expectante. Sus manos descansaban juntas, como si estuviera esperando el momento adecuado para actuar. Desde lejos, Ethan la observaba con curiosidad y, tras acercarse, preguntó intrigado: ¿Qué pasa con Vincent? Paula, sin apartar la mirada de la puerta, le respondió tranquilamente que su señor lo estaba esperando adentro, con esa formalidad que tanto la caracterizaba. Ethan, al escuchar esto, esbozó una sonrisa burlona y le preguntó, con tono de desafío, si había practicado mucho. Paula alzó la mirada, ligeramente molesta, pues sabía que esa pregunta tenía una doble intención. No le hacía gracia que Ethan supiera la dedicación y el esfuerzo que había estado haciendo junto a Vincent. Sin embargo, sin darle más vueltas al asunto, Ethan cambió de tema rápidamente, comentando de manera casual que el clima estaba increíblemente agradable ese día. Dijo que era un día perfecto para salir, y agregó, como si estuviera haciendo una observación casi poética, que había notado varios brotes nuevos en las ramas de los árboles. Aquellas palabras sorprendieron a Paula, ya que raramente Ethan se detenía a observar esos pequeños detalles de la naturaleza. Después de ese breve intercambio, Ethan se dispuso a entrar al cuarto de Vincent, con una expresión de interés que denotaba cierto nerviosismo. Al abrir la puerta se detuvo en seco al notar algo inesperado que lo dejó boquiabierto. Allí estaba Vincent, de pie, bien vestido con un traje impecable, como si hubiera pasado horas arreglándose para la ocasión. Sin decir nada, Vincent se giró con calma, mostrando un semblante decidido. Ethan, aún sorprendido, lo llamó por su nombre con un tono de duda, como si no estuviera seguro de que ese era realmente su amigo. Pero Vincent no respondió, simplemente comenzó a caminar hacia la salida con pasos firmes, casi como si cada paso le diera más confianza. Para sorpresa de Ethan, Vincent pasó junto a él sin siquiera mirarlo, como si ni lo reconociera, totalmente concentrado en salir de la habitación. Ethan se quedó perplejo, pero a la vez complacido de ver a su amigo esforzándose de esa manera. Sin embargo, notó que Vincent apretaba con fuerza su bastón, hasta el punto de que sus nudillos se pusieron blancos. De repente, en un movimiento inesperado, Vincent lanzó un golpe con el bastón hacia Ethan, que retrocedió de inmediato, asustado por el cambio abrupto en la actitud de su amigo. Era evidente que Vincent había alcanzado un punto de determinación que pocos esperaban de él. Paula también se asustó al instante y al retroceder rápidamente, escuchó cómo trozos de vidrio caían al suelo. Todo había sido resultado del ataque repentino de su señor, que la dejó sin palabras. Miró a Vincent con una mezcla de sorpresa y temor, sin saber exactamente cómo reaccionar. Vincent, completamente enfurecido, alzó la voz y sin dudarlo exclamó: «Si vuelves a amenazarme así, te mataré». Sus palabras retumbaron en la habitación, y el tono de su voz transmitía una ira contenida que nadie había visto en él antes. Ethan, por su parte, estaba claramente asustado, y sin poder contener su nerviosismo, comenzó a tartamudear. Logró apenas decirle a Vincent que él era su amigo, que no tenía ninguna intención de hacerle daño. Sin embargo, Vincent le lanzó una mirada que podría haber congelado a cualquiera en su lugar y le respondió con voz firme, diciendo que, aunque fueran amigos, para él, Ethan seguía representando una amenaza. Vincent luego se dirigió hacia la puerta, con paso firme y decidido, y sin titubear, le ordenó que se largara. Esa actitud sorpresiva dejó a Ethan y a Paula estupefactos, sin saber cómo reaccionar. Ambos lo miraban, sin poder entender del todo qué había desencadenado esa reacción tan inesperada. A medida que avanzaba, Vincent creyó que se estaba dirigiendo a la salida, pensando que ya estaba fuera de su habitación, pero cuando se dio cuenta de su error, se detuvo en seco. Miró a su alrededor, notando que aún se encontraba dentro, y con una expresión de irritación, dio media vuelta e ingresó nuevamente a su habitación, cerrando la puerta de golpe tras él. Ethan, tras un momento de incertidumbre, no pudo evitar empezar a aguantarse la risa. Poco a poco, las carcajadas comenzaron a brotar de su boca, mientras murmuraba entre risas que, sí, esa actitud era la que siempre había caracterizado a su amigo Vincent. No le sorprendía que, a pesar de todo, mantuviera su esencia tan peculiar. Paula, aún asustada y confundida, no lograba entender lo que acababa de presenciar. Observó a Ethan y a Vincent alternadamente, y en un murmullo nervioso, comentó que todo le parecía una locura y que bien pudo haber terminado herido. Sin embargo,
no pudo evitar acercarse a la puerta de Vincent, sintiendo la necesidad de hablar con él y saber cómo se encontraba. Con algo de duda, tocó suavemente la puerta y, asomándose un poco, le preguntó con cautela si se encontraba bien, deseando poder comprender lo que acababa de ocurrir. Adentro de la habitación, Vincent se encontraba sentado, mirando a Ethan con un aire de incomodidad. No le gustaba cómo su amigo lo estaba observando con una expresión tan seria, como si hubiera algo importante que discutir. Ethan, con un leve suspiro, finalmente le dijo a Vincent que había algo que necesitaba decirle y que no podía posponerlo más. Sin prisa pero con determinación, Ethan sacó una carta de su bolsillo, sosteniéndola entre sus dedos antes de entregársela a Vincent. Con un tono un tanto exasperado, le comentó que se trataba de una carta de Violeta. Al pasarle la carta, añadió que había escuchado por ahí que Vincent no había estado respondiendo a sus cartas últimamente y que, de hecho, apenas había logrado evitar que Violeta viniera a confrontarlo en persona. Ethan, casi en un susurro, le pidió que por favor le escribiera una respuesta a Violeta. Insistió en que, si no lo hacía, sería casi seguro que la próxima vez ella misma vendría en persona y eso complicaría las cosas para todos. Paula, quien había estado escuchando desde un rincón, no pudo evitar sorprenderse al enterarse de que Violeta era la chica que le escribía cartas a su señor. Intrigada, comenzó a preguntarse si esta Violeta también conocía a Ethan o si él simplemente estaba actuando como un intermediario. Vincent, aparentemente molesto pero resignado, le ordenó a Paula que le trajera un bolígrafo. Sin dudar, ella obedeció y salió rápidamente de la habitación para buscarlo. Mientras iba en camino, de repente recordó que había algo más que había olvidado, algo que la había dejado con una sensación incómoda. Recordó vívidamente cómo Isabel, la jefa de las empleadas, le solía entregar todas las cartas que llegaban a la mansión. Isabel le había ordenado que las clasificara y organizara periódicamente, asegurándose de que nada importante se quedara sin ser atendido. Al recordar esto, Paula sintió una ola de preocupación, dándose cuenta de que había olvidado por completo esa tarea en los últimos días. Ya avanzada la noche, Paula se encontraba en su habitación, agotada tras haber pasado gran parte del día ocupada con las cartas. Se dejó caer en la mesa, murmurando para sí misma que lo había olvidado todo mientras ayudaba a su señor a practicar. Por suerte, ninguna de las cartas parecía ser urgente, aunque se preguntaba cómo había podido pasarle algo así por alto. Se quedó pensativa, recordando cómo desde la llegada de Ethan a la mansión no había recibido ninguna carta con letras doradas, que solían ser distintivas de ciertos mensajes importantes. La imagen de los brotes en las ramas de los árboles, que Ethan mencionó con una expresión tan nostálgica, volvió a su mente. Inspirada, tomó un papel y comenzó a escribir algunas notas sobre esos brotes y lo que significaban. Pero con una sonrisa sarcástica y un tono que rozaba la ironía, Paula exclamó que todo aquello no era más que una coincidencia, ya que Ethan no podía ser el responsable de las cartas doradas. Se decía a sí misma que eso no tenía sentido, pues ¿por qué Ethan ocultaría su identidad enviando esas cartas? Después de todo, ni siquiera parecía un tipo sentimental, y era difícil imaginarlo ocupándose de algo tan minucioso. Mientras continuaba sumida en sus pensamientos, Paula se preguntaba en voz alta qué podría estar ocurriendo con Ethan. Justo en ese momento, sintió un escalofrío cuando Ethan apareció de la nada detrás de ella, acercándose con un sigilo que la hizo dar un pequeño brinco. Ethan, con una sonrisa ladeada, le preguntó en tono burlón por qué estaba hablando de él. Paula sintió su corazón acelerarse, casi como si se le fuera a salir del pecho de la impresión. Intentó mantenerse tranquila, y le preguntó por qué había aparecido tan de repente, a lo que él solo respondió que no podía dormir y que, por eso, andaba deambulando por ahí sin rumbo fijo. Ethan, con una expresión de resignación, murmuró que entendía si ella lo estuviera insultando en ese momento. Desde el principio, le había dejado claro que era un tipo malo. Paula intentó explicarse, pero solo pudo balbucear un par de palabras sin mucho sentido. Al notar su incomodidad, Ethan desvió la mirada hacia la luna y de forma casual le preguntó si también ella necesitaba un poco de aire fresco. Sin decir nada más, él colocó su saco sobre los hombros de Paula, un gesto que, aunque inesperado, le agradeció sinceramente. Mientras Ethan estaba ahí, Paula se quedó mirando el saco sobre sus hombros y susurró, apenas para sí misma, que él era un tipo malo, pero también increíblemente amable.
Ethan, que la oyó de reojo, se giró señalándose a sí mismo y, algo confundido, le preguntó si realmente se refería a él. Con un leve asentimiento, Paula explicó que entendía su manera de ser. Le decía que, aunque él había decidido convertirse en una mala persona para proteger a Vincent, había algo noble en su actitud, por más que no pudiera defender sus métodos. Le comentó que en el fondo sería bueno que el maestro notara todo el esfuerzo que Ethan estaba poniendo. Ethan, esbozando una sonrisa, respondió que sí, que le gustaría que su amigo Vincent también se diera cuenta de lo que hacía. Sin embargo, después de un breve silencio, su expresión se tornó serio y le preguntó a Paula si de verdad creía que Vincent podría mejorar. Ella, con determinación, le respondió que sí, que estaba segura de ello. Ethan parecía intrigado, así que Paula, con una pequeña sonrisa, le dijo que era algo en lo que simplemente había que tener confianza. De repente, Paula cayó en la cuenta de que si Vincent seguía mejorando y lograba avanzar, ella misma se quedaría atrás. Sintió un pequeño nudo en el estómago al pensar en esto y con un tono más melancólico, confesó que solo era una empleada contratada para servirle. Sabía que en cuanto él lograra superar sus dificultades, se volvería inútil para él, y probablemente ya no necesitaría de su ayuda, lo que significaba que la despediría de la mansión. La tristeza comenzó a invadir a Paula, quien sintió que de sus ojos estaban por salir lágrimas al considerar su posible futuro. Temía que cuando Vincent lograra salir adelante, se quedaría atrás, olvidada. Ethan, percibiendo la tristeza en su voz, rompió el silencio y la sacó de sus pensamientos. Con una voz suave, le preguntó si alguna vez había tenido un deseo, algo que realmente anhelara. Paula no entendía absolutamente nada de lo que estaba ocurriendo, y su confusión se reflejaba en su rostro. Ethan, observándola, le recordó con una sonrisa ligera que hace tiempo le había prometido algo, que si Vincent lograba salir de la habitación por sí mismo, entonces él le concedería un deseo, cualquiera que fuera. Ella parpadeó, tratando de asimilar lo que Ethan le estaba diciendo, mientras que él, manteniendo su tono tranquilo, añadió que, aunque no lo pareciera, era bastante capaz de cumplir con sus promesas y le pidió que eligiera bien, que pensara en lo que realmente deseaba. Paula se quedó allí, en silencio, sin saber qué responder. Su mente se llenaba de pensamientos revueltos y sin poder decidirse comenzó a tartamudear, como si las palabras quisieran salir pero no lograran encontrar el camino. Se preguntaba, en medio de toda su confusión, si realmente estaba bien tener un deseo, si merecía uno, especialmente considerando que ya no era tan útil como solía ser. Mientras trataba de organizar sus ideas, el recuerdo de cómo Vincent había empezado a avanzar sin necesitarla tanto la golpeó de nuevo, haciéndola dudar aún más. Con una mezcla de tristeza y resignación, Paula se encontró mirando el suelo, mientras posaba su mano en su pecho y un leve rubor comenzaba a teñir sus mejillas. Finalmente, y en un susurro casi inaudible, se armó de valor y dejó salir las palabras de su deseo. El deseo de Paula era que establecieran una relación de cooperación. Sus palabras fueron claras, aunque la decisión que tomó dejó a Ethan completamente atónito. No lograba comprender por qué ella elegiría algo como eso, cuando podía haber pedido cualquier otra cosa. Con una expresión seria y una mirada algo distante, Paula intentó aclarar sus intenciones. Le explicó, con calma pero determinación, que se refería a que formaran un vínculo basado en la ayuda mutua, un acuerdo en el que ambos se apoyaran cuando fuera necesario. Ethan seguía sin entender del todo, y con cierta preocupación en su voz, le preguntó si realmente eso era lo que quería, si no tenía un deseo mejor o más personal. Le parecía una elección extraña para alguien que, aparentemente, podía haber pedido algo más significativo. Pero Paula, con sinceridad, le reveló lo que sentía. Lo que ella realmente quería era quedarse allí, en la mansión de Vincent, y sabía que para lograrlo necesitaría la ayuda de Ethan. No tenía otro lugar al que ir, y la mansión se había convertido en su único refugio, su único hogar. Al escuchar esas palabras, una sensación de tristeza invadió a Ethan. De pronto, comprendió lo que Paula estaba viviendo, la soledad y el miedo a perder su lugar. Sin pensarlo mucho más, extendió su mano hacia ella, y ambos se dieron un firme apretón de manos, sellando así el deseo de Paula. Una relación en la que nos ayudemos mutuamente no suena nada mal, dijo Ethan, con una sonrisa suave y algo melancólica en los labios, aceptando el acuerdo. Más tarde, un carruaje esperaba afuera de la mansión. Ethan estaba de pie junto a él,
Con todas sus maletas preparadas para partir, Paula, como siempre, lo acompañaba, ayudándole a cargar su equipaje y asegurándose de que todo estuviera en orden. Justo antes de que él subiera al carruaje, Ethan tocó la mano de Paula en un gesto de agradecimiento. Con una voz sincera, le dio las gracias por todo su apoyo y se disculpó por haberle causado tantos problemas durante su estancia. Paula, incómoda por el contacto, retiró su mano rápidamente. Con una sonrisa nerviosa, le aseguró que no había sido ningún problema, y que en realidad estaba contenta de haber podido servirle durante ese tiempo. Sin más palabras, Ethan se despidió con un gesto amable, subió al coche y se dispuso a partir. Sin embargo, justo antes de que el coche comenzara su marcha, una voz lo detuvo. Era Paula, quien corrió hacia él con una expresión llena de dudas. «Espera un momento, por favor», pidió con urgencia. Cuando Ethan la miró, ella le preguntó si solía enviarle cartas a Vincent con frecuencia. El tono en su voz era de genuina preocupación. Ethan, pensativo, se quedó en silencio un instante antes de responder. Le explicó que en el pasado había enviado varias cartas a su amigo Vincent, pero hacía ya un tiempo que no lo hacía tan a menudo. Intrigada por la respuesta, Paula le hizo una pregunta más, una que le rondaba en la cabeza desde hacía tiempo. ¿Utilizaba tinta dorada cuando escribía esas cartas? Ethan frunció el ceño, sorprendido por la pregunta. Negó con la cabeza y le aclaró que siempre había usado tinta negra para todas sus cartas, nunca tinta dorada. Esa revelación sorprendió a Paula, dejándola en estado de alerta. Aunque intentó mantener la compostura, no pudo evitar sentir una inquietud creciente. Sin más que añadir, Paula se despidió con una sonrisa forzada, mientras el auto de Ethan partía, dejando tras de sí un aire de incertidumbre. El auto comenzó a avanzar lentamente, alejándose de la mansión, mientras Paula e Isabel, con gestos formales y respetuosos, se inclinaban en una profunda reverencia para despedirse de Ethan. Las dos permanecieron así hasta que el vehículo se perdió de vista, desapareciendo en la distancia. No pasó mucho tiempo después de que Ethan se marchara, cuando Paula notó algo que la dejó levemente sorprendida. Si te gusta lo que estás escuchando, no olvides suscribirte a mi canal para más narraciones y activa la campanita para que no te pierdas ningún episodio nuevo. Su amo, Vincent, estaba de pie junto a una de las ventanas del piso superior, observando con una expresión impasible cómo su amigo se alejaba. Paula se preguntó cuánto tiempo llevaba Vincent ahí, mirando en silencio. Poco después, como si fuera una respuesta al cambio de energía en la mansión, una nueva carta llegó a la casa. La carta no era cualquier correspondencia ordinaria. Sus letras estaban adornadas en dorado, igual que las anteriores, lo que llamaba inmediatamente la atención de Paula. Pero esta vez, junto con la carta, había llegado también un termo que desprendía un aroma exquisito. Paula, curiosa, se inclinó sobre el objeto, aspirando el aroma que salía del termo. El olor le resultaba reconfortante y familiar, y tras pensarlo un momento, llegó a la conclusión de que era un té de alguna clase. Sin dudar, Paula le explicó a Isabel, la jefa de las criadas, que aquel termo había llegado junto con la carta misteriosa. Isabel, siempre eficiente y clara en sus decisiones, permitió que Paula lo llevara directamente a Vincent. La joven, agradecida por la autorización, se dirigió a la habitación de su amo con pasos cautelosos, sabiendo lo delicado que podía ser Vincent con estos detalles. Una vez en la habitación de Vincent, Paula preparó cuidadosamente el té usando las hierbas que venían en el misterioso paquete. El aroma se hizo más intenso y cálido al mezclarse con el agua caliente, llenando la estancia de una fragancia agradable. Vincent, sin siquiera probarlo aún, solo con oler el vapor que se elevaba de la taza, dijo con voz tranquila que se trataba de un té negro que solían vender en la ciudad de Noel. Paula se quedó boquiabierta, impresionada por el conocimiento y la precisión de su amo. ¿Cómo era posible que supiera de qué se trataba con solo olerlo? Con una voz más suave, casi nostálgica, Vincent murmuró que solía disfrutar de ese tipo de té en el pasado. Había algo melancólico en su tono, una conexión con viejos recuerdos. Intrigado, le preguntó a Paula de dónde provenía el té. Ella, aún sorprendida, le explicó que había llegado como un regalo junto con la carta dorada. Sin más comentarios, Vincent tomó la taza y empezó a disfrutar del té en silencio, apreciando cada sorbo. Mientras lo observaba, Paula notó cómo el semblante de su amo, habitualmente tenso y rígido, se relajaba visiblemente. El té parecía tener un efecto calmante en él, algo que ella no había visto antes,
En ese momento, una idea comenzó a formarse en su mente. Si ese té lograba tranquilizarlo de esa manera, tal vez podría usarlo cada vez que Vincent se enfadara. Con ese pensamiento, Paula decidió que, además de seguir preparándole el té, también debía enviar una respuesta a la carta, agradeciendo el regalo tan oportuno. Unos días después de haber enviado la respuesta a la misteriosa carta, Paula se encontró con una sorpresa bastante peculiar. Había llegado a la mansión un montón de cajas, todas repletas del té negro que tanto le gustaba a su amo, Vincent. No era lo que ella esperaba cuando envió su carta de agradecimiento, simplemente había preguntado de manera educada dónde podría adquirir más de ese té tan apreciado. Paula estaba asustada y un poco desconcertada. Ahora, frente a las cajas apiladas, no sabía cómo reaccionar. Rápidamente se sentó a escribir una nueva carta, esta vez agradeciendo el gesto, aunque la tarea de encontrar las palabras adecuadas la inquietaba. Con cada frase que intentaba escribir, la frustración de Paula aumentaba. No sabía bien cómo formular su agradecimiento de manera correcta, ni cómo expresar lo que sentía sin sonar demasiado formal o incómoda. Tanto pensar en la respuesta la estaba irritando, y por momentos sentía que ninguna de las frases que escribía estaba a la altura de lo que se esperaba de ella. Cansada y con la mente llena de dudas, Paula posó su cuerpo sobre el escritorio, dejándose caer pesadamente, mientras se cuestionaba quién era realmente esa persona misteriosa que seguía enviándole cartas. No solo la situación la confundía, sino que también empezaba a preguntarse si todo esto lo hacía únicamente por el bienestar de su amo, o si había algo más detrás. Después de darle muchas vueltas en su cabeza, Paula finalmente logró escribir una respuesta adecuada. Aunque seguía dudando si era la carta correcta, decidió que era suficiente. La selló con cuidado, esperando que fuera bien recibida, pero en su mente seguía rondando la pregunta de si había expresado todo de la manera adecuada. Más tarde ese mismo día, Paula notó que por fin habían reparado la ventana del pasillo que Vincent había roto durante uno de sus ataques de frustración con el bastón. Estaba junto a su amo, observando el trabajo terminado, cuando aprovechó la oportunidad para llamarle la atención con una mezcla de humor y preocupación. Con un tono juguetón, le dijo que la próxima vez, si sentía la necesidad de descargar su enojo, lo hiciera con un simple puñetazo en la pared y no rompiendo ventanas. «No vale la pena seguir rompiendo cosas, amo», añadió en un susurro. Vincent, en su habitual tono indiferente, le respondió que no se preocupara por esas cosas innecesarias. Sin embargo, hizo una petición que la tomó por sorpresa. Le pidió que la próxima vez que Ethan viniera a visitarlo, no lo dejara entrar y que lo mandara lejos sin importar la razón. Paula no pudo evitar sentirse preocupada por esa respuesta, pero lo que más le inquietaba era la actitud de su amo hacia su amigo. Trató de suavizar la conversación y preguntó con cuidado si su rechazo también incluía al joven Christopher, pensando que quizá todavía no le agradaba que lo visitara. Sin embargo, Vincent, sin vacilar ni dudar, negó con la cabeza automáticamente. «No», dijo de manera seca. Esa respuesta dejó a Paula pensativa. Había asumido que Vincent ya se había reconciliado con su viejo amigo, pero algo en su tono sugería lo contrario. «Entonces, ¿qué sucede con Ethan?», insistió. Vincent, con un suspiro profundo, respondió en voz baja, casi como si le pesara la respuesta. «No es que no me guste Ethan». Paula lo miró fijamente, esperando una explicación. «¿Entonces qué es?», preguntó, intentando comprender las emociones de su amo. Vincent, sin mirarla directamente, respondió con cierta amargura. «No me gusta su familia». Paula frunció el ceño, confundida, y comenzó a preguntarle si se refería a la familia de Christopher y si había alguna razón detrás de esos sentimientos. Intentando evitar el tema, Vincent se arropó con una manta, buscando escapar de la conversación. «No es la gran cosa», murmuró, como si intentara restarle importancia, pero en un susurro casi inaudible, como si hablara para sí mismo. Vincent dejó escapar una verdad que Paula no esperaba escuchar. «Esa familia fue la que me hizo así, la que me convirtió en esto». Aquella declaración dejó perpleja a Paula, quien apenas podía procesar lo que acababa de escuchar. El tono con el que Vincent lo había dicho, tan bajo y lleno de amargura, la hacía dudar si esas palabras realmente habían salido de su boca. Se quedó inmóvil por unos instantes, sintiendo cómo una extraña sensación de inquietud comenzaba a recorrerle el cuerpo.
Después de ese incómodo silencio, Vincent, con un aire de irritación y desgana, le ordenó que se fuera de su habitación. Sin embargo, Paula no podía simplemente marcharse sin más. Necesitaba una explicación, algo que le ayudara a comprender lo que acababa de oír. Con voz temblorosa pero determinada, le pidió que repitiera lo que había dicho, buscando confirmar lo que ya sospechaba. Quería entender el peso detrás de esas palabras, pero Vincent se mostraba inflexible, casi como si lamentara haber hablado en primer lugar. Sin poder obtener una respuesta clara, solo hizo un gesto de desdén, chasqueando la lengua con frustración. A Paula le quedó la sensación de que su amo había revelado algo que no quería compartir, algo que quizá prefería mantener en secreto, como si hubiese hecho un trato con alguien o algo que no debía, y ahora estaba pagando las consecuencias. Mientras se retiraba de la habitación, la imagen de Ethan apareció en la mente de Paula. No podía evitar sentirse amargada y triste al pensar en lo que acababa de descubrir. ¿Acaso Ethan, el joven que tanto apreciaba a Vincent, también estaba involucrado en esa situación? ¿Sabía él todo lo que había ocurrido? Las preguntas se amontonaban en su cabeza, y aunque no tenía las respuestas, Paula sabía que algo muy oscuro se escondía detrás de todo aquello. Vincent, con un tono apagado, le explicó a Paula que probablemente su amigo Ethan no estaba al tanto de toda la situación. Aunque podía intuir algo, no parecía tener la certeza de qué ocurría en realidad. Confesó que Ethan había llegado a la mansión precisamente para preguntarle directamente sobre todo esto, buscando respuestas a sus dudas. Paula, confundida y cada vez más intrigada, le preguntó a Vincent por qué habían hecho algo así. Todo parecía un misterio oscuro que la envolvía más de lo que le gustaría. Vincent, mirando hacia otro lado, le pidió que entendiera que a veces los secretos son mejor si se mantienen ocultos. Su voz apenas era un susurro, un eco cargado de melancolía. No quería entrar en detalles, y con suavidad, le pidió a Paula que por favor abandonara su habitación. Sin más que hacer, Paula salió lentamente de la habitación de su señor. Al cerrar la puerta tras de sí, sus piernas flaquearon y se dejó caer, aún en shock, pensando en el miedo que sentía ante todo lo que acababa de escuchar. Sin embargo, antes de dejarse llevar por el pánico, recordó las palabras de Isabel, quien le había advertido que, mientras estuviera en el anexo, debía comportarse como si no hubiese escuchado nada, recordándole que, en esa casa, ella no era absolutamente nadie. Con un nudo en la garganta, Paula murmuró para sí misma, tratando de convencerse de que debía callarse y mantener la boca cerrada. Sabía que todo aquello debía permanecer oculto. Desplomada afuera de la habitación de su señor, continuó repitiéndose en voz baja que los secretos son secretos y que los secretos deben mantenerse bien guardados. Desde ese día en adelante, ni Paula ni Vincent volvieron a mencionar aquella conversación. Había quedado enterrada en un rincón de sus memorias, como si jamás hubiera ocurrido. Unos días después, Paula se encontraba de nuevo en la habitación de Vincent, intentando despertarlo suavemente. Al no obtener respuesta, decidió retirar las sábanas que lo cubrían. En ese momento, Vincent, en voz baja y casi sin fuerzas, murmuró que la dejara en paz. Sin embargo, Paula ya había logrado retirar las sábanas y se dio cuenta de que Vincent había sudado mucho durante la noche. Al ver su estado, decidió que lo mejor sería que se refrescara y se diera un baño antes de continuar con su día. Con decisión y sin pensarlo demasiado, la protagonista se acercó a su señor, lo tomó con firmeza y comenzó a cargarlo hacia la bañera. Aunque Vincent no era precisamente ligero, Paula lo sostuvo con seguridad, decidida a ayudarlo sin quejarse. Una vez en el baño, Paula acomodó a Vincent frente a la gran tina, mientras ella permanecía de pie a su espalda, discretamente dándole su espacio. Sin embargo, Vincent rápidamente notó su presencia, lo que lo llevó a ordenar con tono firme que él mismo se encargará de su baño, pidiéndole a Paula que saliera de inmediato. La petición de su señor sorprendió a Paula, y sin pensarlo, le preguntó si de verdad estaba seguro de que no necesitaba ayuda, pero captando su tono decidido, decidió no insistir y se giró para salir. Mientras caminaba hacia la puerta, se detuvo por un momento, y con una ligera vuelta de cabeza, observó de reojo la silueta de su amo, ruborizada y algo vulnerable en ese instante. Verlo así le causó una pequeña alegría a Paula, quien notó que el cuerpo de Vincent había mejorado mucho desde que empezó a cuidar de él. Muchas de las cicatrices y heridas que alguna vez cubrieron su piel se habían desvanecido, mostrando que sus esfuerzos por sanarlo no habían sido en vano. Pero, al sentir la mirada ligeramente molesta de Vincent, quien seguía esperando que saliera, entendió que era hora de retirarse.
Paula se apresuró a salir de la habitación, cerrando la puerta con cuidado tras ella. Sin embargo, no pudo evitar quedarse unos momentos junto a la puerta, casi conteniendo la respiración, mientras trataba de escuchar los sonidos provenientes del baño. Cuando el suave chapoteo del agua llegó a sus oídos, se encontró cuestionándose si realmente su amo se estaba bañando solo, y si estaría bien. ¡Ay! ¿Por qué mi señor está tan tranquilo?, se preguntó para sí misma, intrigada. Había algo en su comportamiento, una serenidad inusual, que la hacía reflexionar. Más tarde, Vincent dejó el plato completamente vacío, mostrando que había disfrutado cada bocado de la comida que le habían servido. El plato relucía gracias a que él había comido todo, algo que alegró mucho a quienes lo atendían. Las criadas y el cocinero, que observaban desde un rincón de la habitación, no podían ocultar su entusiasmo. Agradecían sinceramente a Paula por haber logrado que su señor volviera a comer con tanto apetito. Por otro lado, Isabel y Renica también se mostraron agradecidas con Paula, no solo por su dedicación, sino porque realmente veían una mejora en la salud de Vincent, algo que ambas deseaban hacía mucho tiempo. Con una sonrisa genuina, le sugirieron a Paula que siguiera esforzándose de la misma manera, pues sus cuidados estaban haciendo una gran diferencia en el bienestar del joven amo. Con un poco de tiempo libre, Paula decidió salir al jardín en busca de algo de aire fresco. Caminó con calma, disfrutando el ambiente mientras reflexionaba sobre lo diligente que estaba haciendo su amo últimamente. Al mismo tiempo, notaba cómo el clima era tan agradable y cálido, como un día hecho a medida para relajarse al aire libre. Mirando al cielo, Paula se dio cuenta de que sería una lástima no aprovechar ese clima tan agradable. Fue entonces cuando recordó algo que había leído en una de las cartas con letras doradas que había llegado hace poco. En esa carta, el remitente mencionaba que el clima era perfecto para disfrutar una taza de té en el jardín, y la idea no tardó en quedarse rondando en su mente. Inspirada por aquellas palabras, Paula no tardó en idear un plan. Más tarde, se acercó a Vincent y le propuso salir al jardín para tomar el té juntos, mientras él la miraba con algo de desconcierto, sin entender del todo la ocurrencia de Paula. Sin rendirse, ella insistió, sugiriendo que el aire fresco y el ambiente del jardín le sentarían bien. Vincent, un poco reticente, intervino diciendo que no quería que lo vieran en ese estado. Su tono serio revelaba cierta incomodidad. Paula, sin embargo, tenía una respuesta lista. Le contó que había encontrado un lugar perfecto en el jardín, donde nadie podría verlo ni molestarlos. ¿Y cómo se supone que llegue hasta allí?, preguntó Vincent, arqueando una ceja con desconfianza. Pero Paula, determinada a llevar a cabo su plan, puso una mano en su pecho y con una sonrisa confiada, le aseguró que ella misma se encargará de llevarlo hasta ese rincón secreto. Saliendo al aire libre, Paula comenzó a cargar a su amo con mucho cuidado, tratando de llevarlo al rincón del jardín que había preparado especialmente para él. Mientras lo sostenía, no pudo evitar preguntarse, en tono de broma, que se desmayaría en medio del trayecto. Vincent, por su parte, observando el esfuerzo evidente de su criada, no dejó pasar la oportunidad de reprocharle, en un tono juguetón, que lo estaba haciendo realmente mal y que apenas podía mover su propio pie con ella llevándolo de esa manera. Sin más rodeos, Vincent le ordenó que regresara y abandonara esa idea para no hacerla sufrir más con el peso de cargarlo. Pero, antes de que pudiera reaccionar, se dio cuenta de algo sorprendente. Estaba sentado en un lugar increíble, mucho mejor de lo que había esperado. Miró a su alrededor, intrigado, y preguntó con genuino asombro, ¿dónde estamos? Paula, con una sonrisa de satisfacción, respondió que estaban en el jardín detrás del anexo. Paula le explicó que ese era un lugar que rara vez alguien visitaba, y tras encontrar una mesa abandonada allí, había decidido arreglarla un poco para que pudieran disfrutar de un momento tranquilo. Mientras ella servía el té, no ocultaba su felicidad, y sus movimientos reflejaban su entusiasmo por poder ofrecerle ese descanso tan especial. Vincent, curioso, dio un sorbo al té y susurró para sí, aunque Paula alcanzó a oírlo, «Está delicioso». Paula, encantada con la reacción de su amo, le dijo con entusiasmo que se trataba del té negro de Noel, ese mismo que tanto le gustaba. No era cualquier té, sino uno que Vincent disfrutaba especialmente, y a ella le alegraba haber acertado. Paula le comentó que, mientras disfrutaba de su té, le leerá un libro para entretenerlo, pero Vincent no tardó en intervenir, diciendo con cierto tono escéptico que seguramente sería un libro aburrido. Paula, conteniendo una pequeña sonrisa, tomó el libro entre sus manos
y le aseguró que esta vez había elegido uno de aventuras, una historia emocionante que alguien le había recomendado especialmente para la ocasión, aunque omitió decirle quién había sido la persona que se lo sugirió. Sabía que a Vincent le gustaban mucho las historias de aventuras, llenas de peligros y desafíos, así que había optado por uno que estuviera a la altura de sus expectativas. Sin perder tiempo, Paula se sentó en una silla junto y con calma abrió el libro en la primera página, preparándose para darle vida a la historia con su voz. La aventura comenzaba con un intrépido aventurero, y pronto ambos quedarían envueltos en un relato lleno de emoción y misterio. De pronto, sin previo aviso, y con un tono de curiosidad que no había mostrado antes, Vincent se quedó intrigado y le preguntó a Paula cómo era su rostro. La pregunta, tan inesperada como directa, hizo que Paula se quedara atónita, congelada en su lugar, sin saber muy bien qué responder. Jamás había imaginado que su amo se interesaría por algo tan específico, y por lo general, insignificante como la apariencia de su rostro. Mientras ella trataba de encontrar las palabras adecuadas, Vincent permanecía en completo silencio, con una paciencia poco común, observando cada movimiento de su criada, como si buscara en su expresión una respuesta que hablara más allá de las palabras. Los segundos pasaban, y esa mirada fija e insistente de su amo se clavaba en ella, haciendo que el tiempo pareciera detenerse. Vincent, sin apartar la vista, intentaba descubrir o imaginar cómo sería el rostro de la persona que, a su modo, se había convertido en alguien fundamental en su vida. Sintiendo el peso de la mirada intensa de su amo, Paula empezó a notar cómo sus mejillas se encendían levemente de rubor, una reacción que no podía controlar. Al mismo tiempo, un temor inexplicable comenzó a crecer en su pecho, como si esa simple pregunta hubiera removido algo profundo y desconocido en ella. Tu apoyo significa mucho para mí. No olvides dejar tu like y suscribirte para no perderte el próximo video, que llegará muy pronto. Hasta la próxima.